Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como estén viendo este video, los saludo. Mi nombre es Omar Fernández y voy a estar compartiendo con ustedes eh, acerca del método psicogenético. Puntualmente voy a trabajar con ustedes el texto que tienen en la bibliografía, que es el texto de Piaget, la introducción puntualmente, que se llama Los problemas y los métodos, de su libro La representación del mundo en el niño. Básicamente, Piaget en este texto se va a preguntar de entrada, como una, si quieren, pregunta guía que va a orientar todo el texto, es ¿qué representaciones del mundo se dan espontáneamente en los niños en el transcurso de las diferentes etapas de su desarrollo intelectual? Decirlo de otro modo sería preguntarnos si los niños creen realmente como nosotros en un mundo real y distinto, eh, o si básicamente en qué medida el niño distingue el mundo exterior de un mundo interno o subjetivo que le es propio. Eh, bueno, para esto, en principio podríamos pensar que Piaget va a abordar dos problemas. Por un lado, lo que va a dar cuenta de la realidad del niño, y por el otro lado, poder contemplar lo que llamamos la estructura de causalidad infantil. O sea, poder dar cuenta, justamente como su nombre lo indica, de cuál es la causa que los niños atribuyen a distintos fenómenos de su mundo, ¿no es cierto? También en este texto, en la introducción, Piaget va a discutir sobre cuáles son los métodos que se deben emplear para realizar la evaluación del pensamiento infantil y va a desarrollar el método que vamos a llamar el método clínico crítico o método psicogenético de investigación para va a poder dar a conocer las concepciones infantiles sobre el mundo. Como ustedes ya saben, por lo que han visto en los textos también, la epistemología genética se maneja en la interrelación de tres métodos: el método histórico-crítico, el método formalizante y el método psicogenético, que es el que crea Piaget. Vuelvo a decir entonces, en este teórico lo que vamos a trabajar es cómo el método clínico crítico ha evolucionado según el objeto de estudio que Piaget fue eh, contemplando. Ustedes van a ver que al comienzo del texto Piaget va a mencionar tres métodos. Por un lado va a comenzar a hablar del método de los test, para luego pasar a hablar de lo que se llamó la observación pura y el método clínico propiamente dicho. Respecto a los test, lo que plantea Piaget es que un poco cuando Piaget comienza a trabajar en la evaluación de test, era someter al niño a justamente pruebas organizadas. De tal modo que, por una parte, la pregunta que se hacía a los sujetos era para todos la misma y siempre bajo las mismas condiciones. Las respuestas dadas por los niños son referidas a un baremo o a una escala, y según donde el niño quede posicionado a partir del determinado test del que se trate, va a quedar ubicado en una escala, que esa escala, ese gradiente, nos va a dar determinado perfil o información del sujeto. ¿Cuál es acá el tema? Que en realidad lo que plantea Piaget en el texto es que los test, rápidamente Piaget se va a dar cuenta que presentan básicamente dos inconvenientes. El primero, dice Piaget, es que no permite un análisis suficiente de los resultados que obtenemos, y por otro lado, el defecto esencial que marca Piaget sobre los test es que de alguna manera el test podría falsear lo que él llama la orientación espiritual del niño que estamos interrogando. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo,
Imaginemos que nosotros estamos preguntando, dice Piaget, a un niño le podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace avanzar al Sol? El niño podría respondernos que es Dios que impulsa el Sol, o que es el viento, y de esta, o etcétera, ¿no? Piensen en los ejemplos que un niño podría dar, según la edad también, ¿no? Por supuesto. Pero lo que plantea Piaget es que acá los resultados que obtenemos pueden ser productos, por un lado, si bien de lo que él va a llamar la fabulación, que es la tendencia que tienen los niños a inventar mitos cuando se encuentran sin respuesta ante una pregunta dada. Eh, Puede ocurrir, dice Piaget, por ejemplo, muy bien que el niño conciba el sol como un ser vivo, con movimiento propio. Pero si yo le pregunto, ¿quién hace avanzar al sol? Ahí, sin darnos cuenta, ya le estamos haciendo una sugerencia de la idea de algo exterior que va a provocar y va a inducir a un tipo de respuesta en el niño. Ahora, si preguntamos cómo avanza el Sol, quizás se sugiere, dice Piaget al contrario, una inquietud por el cómo avanza el Sol que tampoco existía en el niño y provoca otro tipo de respuestas también en el orden de los mitos. Por ejemplo, el niño podría decir, podríamos esperar respuestas como el Sol avanza soplando, con el calor, etc. ¿Qué dice Piaget? ¿Cuál es la solución planteada a esto? Debemos variar las preguntas, no quedarnos solo con un tipo de preguntas, o sea, en definitiva es renunciar de entrada a todo cuestionario fijo. Fíjense que con esta idea Piaget se va a desprender, por decirlo de alguna manera, de la utilización de seguir utilizando el formato de test, ¿no? Por otro lado tenemos otro de los planteos que hace Piaget en el texto respecto a la observación pura, como su nombre lo indica, observar el comportamiento, vamos a decir nosotros, de un sujeto. ¿Qué va a decir Piaget? Que toda investigación sobre el pensamiento del niño debe partir de la observación. O sea, la observación en el método psicogenético es muy importante. Pero, ¿qué sucede con esto? Que también la observación, si nos quedamos solo con la observación pura, se presentan también una serie de inconvenientes. En primer lugar, tenemos el inconveniente del egocentrismo intelectual del niño. Egocentrismo es un concepto central en la teoría piagetiana, ya lo van a ver ustedes con mayor desarrollo en los próximos teóricos y espacios de prácticos, pero básicamente, para que se entienda ahora, el egocentrismo es la incapacidad del niño de discriminar estímulos internos de externos. Hay una cita textual en la página 15 del texto donde Piaget dice, dando cuenta del egocentrismo intelectual, dice, el niño no busca espontáneamente o no llega a comunicar todo su pensamiento. Ustedes ya saben que Piaget plantea la construcción del conocimiento teniendo en cuenta cierto nivel de estructuración de los esquemas de acción, y esto da lugar a los famosos periodos. Tenemos el primer periodo del sensorio-motor entre 0 y 2 años aproximadamente, de los 2 a los 6, 7 años el estadio preoperatorio, luego de los 7 a los 11 aproximadamente el operatorio concreto, y el último estadio planteado es el operatorio formal. Ahora bien, si bien el niño al nacer se encuentra en un estado de egocentrismo absoluto, a medida que va construyendo y coordinando esquemas de acción, vamos a ver nosotros en la cruzada, en los próximos temas a dar, que se va produciendo lo que Piaget llama un descentramiento. O sea, egocentrismo, descentramiento, egocentrismo, incapacidad de discriminar estímulos internos y externos. Justamente el descentramiento es la capacidad de poder discriminar ambos. Esto ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, como les dije anteriormente. Entonces, si nos quedamos solo con la observación pura, lo que está diciendo Piaget es que el primer inconveniente es que el egocentrismo del niño puede hacer un serio problema que nos quedemos solo con lo que observamos. Entonces,
Otro inconveniente que observamos en el texto que plantea Piaget es la dificultad de discernir, de poder diferenciar en el niño de cuándo se trata realmente de que esté realizando un tipo de juego sobre lo que estamos proponiendo a lo que sería la creencia propiamente dicha. Cómo llegar a la creencia del niño solo desde el método de la técnica, perdón, de la observación sería un inconveniente. Entonces, Piaget va a variar de alguna manera, va a plantear el método clínico crítico, como les dije, y tenemos que en el comienzo de los años 20, Piaget comienza a trabajar en lo que es una indagación del pensamiento infantil, como les dije antes, sin un cuestionario estructurado. Hay un aspecto del método que es muy importante, gente, que es la lógica del error. La lógica del error es una idea directriz en la teoría de Piaget respecto al método que da cuenta justamente, como su nombre lo indica, que en las respuestas que los niños dan o en la manera en que se comportan frente a determinados hechos, hay una lógica por la cual se comportan como se comportan. El pensamiento infantil, como ustedes saben, es distinto al pensamiento adulto. Bueno, esa distinción no la debemos pensar como un error. Hay un concepto que es el adultomorfismo, que es pensar, diría Piaget, a un niño como un adulto en miniatura, y es justamente lo que no tenemos que hacer, sino que debemos entender que los niños, cuando dan determinadas respuestas, se comportan de determinadas formas, es a partir de una lógica interna y estructural que tiene ese sujeto. Entonces, de entrada, lo que va a hacer Piaget va a trabajar y va a preguntar sobre las creencias infantiles que tiene el niño. Este modelo de interrogar al niño lo toma del modelo en ese momento actual en la psiquiatría, que es una manera particular de interrogar al sujeto. Yo les dije que no se trata de un cuestionario estructurado ni prefijado, sino que vamos a ver nosotros la manera en que Piaget propone, en que debemos indagar al sujeto es comprendiendo la lógica que subyace al interrogatorio y evaluando la totalidad de las respuestas. A mí se me ocurrió, a modo de ejemplo, compartir con ustedes una entrevista real que se ha realizado en un libro que se llama Alcances del método de exploración crítica. Se ha realizado una entrevista a un niño llamado Ariel, de 7 años, que se las quiero compartir con ustedes para que puedan dar cuenta aquí, escuchando la entrevista, la manera en que se va llevando a cabo. Me pareció que era interesante a modo de ejemplo. Se las comparto. La entrevista, como les dije, es a un niño de 7 años. ¿Cómo fue el origen de la vida?, pregunta el entrevistador. Ariel, de 7 años, responde: ¿qué quiere decir origen? El principio de la vida. ¿Qué había, me querés preguntar? Sí. Y Ariel responde: y al principio había tierra y cielo, y en la tierra había mucho lío, estaba todo muy desordenado. ¿Qué es lo que estaba muy desordenado? Todo. La tierra estaba muy caliente, tenía que enfriarse, tan caliente que no se podía caminar. ¿Quién no podía caminar? Las personas y los animales, responde Ariel. ¿Y de dónde salieron esas personas y animales? Algunas personas salieron de los simios y otros de Adán y Eva. Entrevistador: ¿qué son los simios? Son como los orangutanes. ¿Y cómo una persona puede salir de un orangután?, pregunta el entrevistador. Ariel responde: y al principio se parecen más a los orangutanes, y después se van pareciendo más a las personas cuando caminan en 2 piernas. Ya son personas. ¿Y por qué algunas personas salieron de Adán y Eva? Ariel: porque se casaron y tuvieron muchos hijos. ¿Y los animales? ¿De dónde salieron? La maestra dice que del agua.
como los dinosaurios, pero ahora se achicaron y a algunos dinosaurios les salieron alas y otros viven en las piedras. ¿Y el desorden que había en la tierra ya se arregló? Sí, porque Dios puso orden. ¿Qué hizo para poner orden?, pregunta el entrevistador. Se enojó, mandó mucha lluvia, todos tuvieron que entrar en un barco, los malos se murieron y la tierra se enfrió. ¿Quién es Dios? Un señor que no se ve, ni se toca, y tampoco se lo puede dibujar. ¿Y cómo nació Dios? Dios está de antes. ¿De antes de qué? De que se crea la Argentina. ¿Todo esto que me contaste pasó en la Argentina? Claro. Fíjense qué interesante, yo les fui marcando acá algunas líneas principales que podemos desprender de la entrevista como análisis, donde aparece la multiplicidad de discursos que habitan en este niño llamado Ariel, que podríamos pensar nosotros haciendo un análisis que aparece, por ejemplo, por un lado el discurso materno, el discurso de la escuela en voz de la maestra, aparece un discurso también más ligado a ciertas creencias religiosas, por ahí aparece también una idea más, por llamarlo nosotros de alguna manera científica, respecto a la evolución del ser humano. Fíjense, y por eso se los quise compartir, que podemos ver en esta entrevista claramente cómo, a partir de las respuestas que el niño va dando, el psicólogo va repreguntando. Por supuesto que tiene una idea directriz de entrada del psicólogo, que es preguntarle al niño qué creencia tiene sobre el origen de la vida. Bien, entonces, si pensamos nosotros en las características que plantea Piaget en este método psicogenético, podemos ver nosotros, a partir de la entrevista, que el entrevistador, si bien orienta, no dirige la entrevista. Lo que dirige propiamente la entrevista, como les dije recién, son las respuestas que el sujeto va dando. Las preguntas parten de ciertas ideas previas o hipótesis que tiene el entrevistador acerca de un tema, por ejemplo, en este caso, el origen de la vida. Y las respuestas del niño van a ir confirmando o no la hipótesis, la pueden ir reorientando y en el transcurso de la entrevista nos obliga a ir reformulando y como vieron ustedes, a partir de lo que el niño iba respondiendo, se iban abriendo nuevas preguntas. Por otro lado, Piaget plantea en este primer momento del método una relación dialéctica en el interrogatorio. ¿Esto qué quiere decir? Justamente ida y vuelta entre el sujeto y el objeto, por decirlo así más técnicamente, si quieren, lo vuelvo a decir, el sujeto pregunta, el entrevistador pregunta, el niño responde y a partir de sus respuestas se va reorganizando el interrogatorio. Esto da cuenta del primer momento del método psicogenético, que, lo vuelvo a decir, entonces era la indagación de las creencias infantiles. Ahora bien, tenemos nosotros, siguiendo con esta cuestión, ciertas cualidades del entrevistador. Por un lado, bueno, por supuesto, gente, esto parece una obviedad, pero vale que lo nombremos, saber escuchar, dejar hablar al niño, no agotar nada, no desviar información, pero al mismo tiempo saber algo, tener siempre algo preciso que queremos nosotros obtener. Saber buscar, dice Piaget, algo preciso, tener en todo instante una hipótesis de trabajo que comprobar, básicamente. Bueno, también, por supuesto, no sugestionar, no criticar, esto parece del sentido común, pero también es bien técnico, ¿no? Fíjense que en ningún momento el entrevistador Ariel ni lo sugestiona, quiero decir, no lo direcciona a ningún tipo de respuesta con las preguntas que le hace, y mucho menos criticar lo que está diciendo. Piaget señala que en la entrevista clínica se pueden encontrar 5 tipos de respuestas. Esto lo trabaja él en el texto muy claramente.
Y dice Piaget que debemos distinguir porque tienen un valor importante si pensamos entonces en el pensamiento del niño. Quiero decir, a partir de las posibles respuestas que el niño va a dar, Piaget va a plantear que podemos encontrar las siguientes. Por un lado, van a aparecer lo que él llama las respuestas espontáneas, que son las que estaban basadas en lo que Piaget denominó creencias espontáneas del niño justamente, o las que el niño posee sin ningún tipo de intervención del entrevistador o el adulto. Por otro lado, las respuestas desencadenadas, aquellas que se van generando en el interrogatorio, estas también las podemos ver en la entrevista que tuvimos como ejemplo, pero lo importante es que son producto de una elaboración por parte del sujeto y estaban de acuerdo con el resto de su pensamiento. Acuérdense que yo dije que es importante evaluar la totalidad que subyace del interrogatorio. Por otro lado, las respuestas fabuladas, también llamadas como, la van a encontrar en el texto, fabulación, que justamente, como su nombre lo indica, consisten en historias creadas por el niño a lo largo de la entrevista, a partir justamente de lo que va surgiendo en ella. Luego tenemos en cuarto lugar lo que Piaget llama las respuestas no importaquistas, con las cuales el sujeto contesta la verdad cualquier cosa, a veces casi de manera incoherente, parecería, posiblemente, dice Piaget, para librarse del entrevistador o del hecho de no tener una respuesta sobre lo que se le está preguntando. Y en las respuestas no importaquistas lo que podemos observar que no se da ningún tipo de elaboración por parte del sujeto. Y en último lugar tenemos las respuestas de perseveración, que se refiere a las que el niño ya conocía y contesta sin el menor esfuerzo. Estos 5 tipos de respuestas las teoriza de esta manera y son las que debemos contemplar al analizar la totalidad de una entrevista. El segundo momento, por llamarlo de esta manera, del método clínico, es lo que Piaget va a indagar entre los años 30 y 40, donde va a investigar lo que se llama el grupo práctico de desplazamiento del periodo sensorio-motriz. Esto ya lo vamos a ver en detalle, pero quiero que sepan que una de las categorías de conocimiento que investiga Piaget, sobre todo en el primer estadio del sensorio-motor, es lo que se va a llamar la noción de objeto permanente. O sea, Piaget, cuando hablo de grupo práctico, va a indagar la coordinación de las acciones, dice él, en un sistema organizado. ¿Cómo se van coordinando estas acciones? La noción de objeto, en esta etapa, quiero decir, cuando Piaget se dedica en el segundo momento del método, en esta etapa no utiliza interrogatorio, justamente porque hablamos si hablamos del sensorio motor, estamos hablando del niño entre el momento del nacimiento hasta los 2 años, como ustedes ya saben, donde en el sensorio motor no hay presencia del lenguaje, con lo cual es imposible llevar a cabo, por supuesto, un interrogatorio. Tal es así que en este momento del método él va a diseñar situaciones experimentales que pongan de manifiesto determinadas conductas, o sea, lo que vamos a llamar indicadores comportamentales que nos van a permitir inferir la estructura que el sujeto está construyendo. Como les dije antes, la noción de objeto permanente es una categoría del conocimiento que, ahora se los digo de una manera así muy simple, porque esto lo vamos a trabajar posteriormente, en otros teóricos también. La noción de objeto permanente es justamente la construcción que va haciendo el niño, lo que terminamos viendo a partir de la teoría de Piaget, es que hasta los 8 meses aproximadamente de vida, el niño manipula objetos que lo rodean y en la medida que esos objetos estén en su campo perceptivo, el objeto existe. Ahora bien, si yo le tapo con lo que va a llamar Piaget o el efecto pantalla, imagínense ustedes un repasador, una toallita, tapo el objeto que está manipulando, el niño renuncia a la búsqueda. Es como si el objeto fuera reabsorbido por el efecto pantalla. Eso es justamente lo que sucede cuando no hay noción de objeto permanente. Va a llegar un momento que el niño, frente al efecto pantalla, tiene la capacidad de darse cuenta que el objeto sigue existiendo debajo de él. Pero esta es una construcción progresiva. También para esto, para que ustedes puedan ver de qué hablamos cuando hablamos de situaciones experimentales,
que básicamente está basado en observar el comportamiento del niño y los intercambios que va realizando a partir de ciertas modificaciones que el psicólogo va haciendo de algunas variables, como esta que les cuento del objeto permanente. Le tapo el objeto, se lo muestro. Me pareció que era también interesante para que ustedes puedan ver. Les voy a compartir un video realizado hace unos años atrás por la profesora Diana Fernández Salazar y la profesora Gabriela Schiavello, que realizaron una serie de videos con muchas categorías del conocimiento. En este caso les voy a compartir el video de Pilar para que puedan dar cuenta y puedan ver de qué hablamos cuando hablamos de la indagación de la noción de objeto permanente. Fíjense, Pilar tiene un celular. Hola, Pilar. Tiene un celular al que estuvo aplicándole más. Se le ofrece su osito en su momento y ella está copadísima accionando sobre este objeto nuevo que es el celular. Lo toma, da la sensación que accionara sobre él con el esquema de prensión. Fíjense. Le llama la atención un objeto nuevo. Otro esquema de acción presente que se pone en juego, el esquema de succión. Como ustedes ven, son las maneras que a esta edad el niño se comunica con los objetos. Y fíjense ahora lo que sucede. Le damos el celular y está preparada la psicóloga con el efecto pantalla. Se lo tapa. Y fíjense qué interesante, ella la mira a la psicóloga como diciendo, ¿dónde está mi objeto? Fíjense cómo renuncia a la búsqueda y vuelve a su osito. Acá la psicóloga se lo muestra. Pilar vuelve a tomar el objeto de su interés. Lo está conociendo, podríamos decir, ¿no? Ven acá como vemos que si bien hacemos una observación, fíjense cómo la psicóloga justamente manipula la variable del efecto pantalla. Se lo muestra, se lo tapa. Hay una intervención por parte del investigador. Fíjense cómo Pilar no se da cuenta que el objeto sigue existiendo debajo de la pantalla. Bueno, me pareció interesante poder compartirlo con ustedes con un formato de video. Entonces tenemos, por un lado, el primer momento del método, dijimos la indagación de las creencias infantiles, el segundo momento, el momento de observación, y el tercer momento del método, por ubicarlo de alguna manera entre los años 40 y 55, tiene que ver con lo que Piaget realizó como indagación de los sistemas operatorios. ¿Cuándo, cómo y por qué el sujeto epistémico puede operar? ¿Cuándo podemos decir nosotros que un sujeto está operando? Para esto va a indagar sistemas de acciones a las transformaciones que subyacen en los argumentos de conservación de los niños. Aquí tenemos nosotros que Piaget en el diseño experimental va a utilizar objetos que permitan producir transformaciones. Aquí no tengo video y para no hacerlo tan extenso, seguramente ustedes esto en el CBC, tal vez la mayoría de ustedes,
ha visto algo de esto en relación a la famosa conservación de la sustancia que indaga Piaget, donde tenemos las dos bolitas de plastilina, donde una se hace más larga que la otra, o el famoso estudio de los dos vasos, donde partiendo de dos vasos idénticos, con cantidad de agua idéntica, ponemos la misma cantidad en un vaso ancho y la misma cantidad en un vaso alto, y le preguntamos después al niño en qué vaso hay más cantidad de líquido. Lo que vamos a observar nosotros, que en el estadio preoperatorio, justamente, esto lo vamos a ver en detalles, pero el sujeto se va a centrar de entrada en una sola variable y va a decir, por ejemplo, que hay más cantidad en el vaso alto, o puede decir otro niño que hay más cantidad en el vaso ancho. No importa en cuál de las dos, lo que sí es importante que vemos nosotros que hay una sola variable en juego por parte del sujeto epistémico. Entonces, vamos a decir que el sujeto puede operar, ya lo vamos a ver, esto en detalle, no se preocupen ahora, cuando maneja dos variables en simultáneo. Cuando se da cuenta que lo que un vaso tiene de alto, el otro tiene de ancho y se produce una compensación, que es el razonamiento propio de un sujeto ya con capacidad de operar. Pero de entrada esto no está dado. Entonces hay una lógica del error, como yo les decía antes, ya vamos a ver por qué. De entrada, entre los 4 años y medio y hasta los 6 más o menos, hay una construcción progresiva para llegar a la simultaneidad de variables en pensamiento. Entonces acá Piaget plantea en este tercer momento un método mixto, porque por un lado observamos a ver cómo se comporta el niño, o otra categoría que dé cuenta de la operación es pedirle a un sujeto que clasifique, por ejemplo, yo podría ponerle un conjunto de figuras geométricas y decirle al niño, poné junto lo que va junto y observo a ver qué realiza. Ya vamos a ver, lo van a ver ustedes en un teórico, que hay también una génesis de la clasificación que no está dada, la clasificación como conducta operatoria no está dada en el estadio preoperatorio. Pero ya vamos a ver qué es lo que puede hacer. Entonces, por un lado tenemos poder observar qué hace un niño, y por el otro lado poder usar el interrogatorio, las preguntas. En esto del método mixto, tenemos que las preguntas que realizamos, las respuestas y los argumentos que los niños nos van a dar, van a estar vinculados con la acción del niño sobre el material, que eso también va a ser, por supuesto, material de análisis. Tres tipos de preguntas, así como dijimos antes que Piaget plantea 5 posibles tipos de respuestas, vamos a hablar de 3 tipos de preguntas, gente. Por un lado, las preguntas de exploración, que como su nombre lo indica, van a tender a develar la noción que estamos buscando nosotros encontrar en ese niño. Por otro lado, lo que son las preguntas de justificación, donde son formas de preguntar al niño acerca de lo que está haciendo, donde de alguna manera obligamos a que el niño realice una argumentación sobre su punto de vista. Primero exploramos y a partir de las respuestas hacemos que el niño justifique aquello que está diciendo o haciendo. Y por otro lado, lo que son las preguntas de control, que las preguntas de control buscan la coherencia o también inducen la contradicción de las respuestas a través de justamente contraargumentaciones. Permítanme la expresión, sería algo así como tratar de hacer pisar el palito al niño respecto a lo que está diciendo, porque las contraargumentaciones son justamente cuando uno como investigador induce al niño a una posible respuesta distinta. Lo que vamos a buscar nosotros, a ver si el niño justamente puede modificar o no esa respuesta a partir de las contraargumentaciones. Bien, entonces, si tuviéramos que pensar, gente, que en este momento del método, la respuesta que el niño dé por sí o por no garantiza la conservación, la existencia per se de operaciones. La indagación en este caso se va a orientar a la argumentación que el sujeto da en sus respuestas. Esto es muy importante, escuchar al niño, porque esto van a expresar justamente qué tipo de operaciones subyacen a las conservaciones que el niño está realizando.
Entonces, y a modo de conclusión, si quieren, como una especie de síntesis, tenemos nosotros que, respecto al método clínico crítico, entonces se va a interactuar siempre a partir de una hipótesis. La hipótesis guía la investigación y el cuestionario, como vimos nosotros. Nunca hay un dato puro, ni recolección de datos separados de lo que es el nivel teórico, de lo que se quiere buscar. Recuerden que el método clínico crítico no es una técnica, es un método que valida en acto las hipótesis. Por otro lado tenemos, como les dije antes, vimos una relación dialéctica entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador va a guiar, dijimos, y se deja dirigir por las respuestas del entrevistado. Se va modificando el cuestionario y las condiciones de las variables en juego en función de las respuestas del entrevistado. Y luego también tenemos un aspecto importante del método clínico crítico, que es la inferencia desde lo exterior, lo interno, inferir lo interno, porque lo que se busca poner de manifiesto es el nivel de estructuración de los esquemas que subyace a las respuestas que da el sujeto. ¿Esto qué quiere decir, gente? Que el nivel de las coordinaciones de la acción y la movilidad del pensamiento, en términos de coordinación de esquemas de acción, es algo que no es un observable empírico. Todos los psicólogos trabajamos, cuando hacemos investigación, con el concepto de constructo. El constructo, justamente, es una construcción, valga la redundancia, teórica que hacemos y creamos un determinado concepto teórico que nunca va a tener una referencia directa con lo perceptivo, sino que es algo que debemos inferir a partir de la técnica que utilicemos. Bien, entonces vamos a obtener indicadores del nivel en el que se encuentra de esta manera el sujeto y se van a deducir las características de qué tipo de pensamiento tiene y los mecanismos que están en juego. Las respuestas, como vimos en el interrogatorio, nunca deben ser tomadas como absolutas, por sí o por no, sino que son indicadores de un cierto nivel de estructuración que hay que poner en juego y en relación con todas las respuestas y acciones del niño. Acuérdense, como les dije antes, se hace un análisis de la totalidad de lo que sucede respecto al método. Y no tengo más que agradecerles. Con este breve recorrido del texto ya tenemos entonces las características principales del método psicogenético. Y acá prendí la cámara para saludarlos, Omar Fernández, quien los habla. Y bueno, estamos en contacto y suerte para el resto de la cruzada, y igualmente nos volveremos a ver. Espero haber aportado ahí una idea directriz para todos ustedes, gente. Saludos.